Compatriotas venezolanos, hablar de la crisis ya es inútil. Todo el mundo conoce cómo los ingresos de todos los trabajadores fueron pulverizados por la hiperinflación. Igualmente los ahorros. La gente ha disminuido su patrimonio de forma extravagante en los últimos años. Se han quedado sin nada. Centenares de miles de familias entraron en la pobreza y los que ya eran pobres entraron en la pobreza crítica, en la pobreza atroz. Este gobierno debe irse cuanto antes, pero se necesita una dirección política que lo saque ya. Sin embargo, el gobierno se apoya en estamentos lúmpenes armados de las mafias de asesinos, de las mafias de los llamados colectivos, que son chavistas en uniforme o sin uniforme, pero organizados para la defensa amponil del gobierno y de sus políticas. Contiene mediante el miedo, mediante el chantaje de lampa desbordada, la necesaria protesta social y política que debe terminar los días de este gobierno. Compatriotas, las Fuerzas Armadas es la única vía que tiene el pueblo venezolano para sacar por las vías de hecho este malandraje gobernante. La dirección política de esta dirección opositora que tiene 17 años manguareando en los sistemas electorales y en el estira y encoge de un régimen político del lado del régimen, no sirve para la etapa que viene. La situación revolucionaria ya se abrió. Compatriotas venezolanos, como toda situación revolucionaria, Venezuela entrará en una crisis cada vez mayor, donde todo el estamento político se va a fracturar, se va a desintegrar. Las direcciones políticas que hemos visto actuar en todos estos años van a dividirse entre ellas, porque tendrán estrategias y tácticas diferentes. Se parcializarán por mezquinos intereses clientelares y partidistas. El factor chavista también se va a dividir. Apareció ya un primer gran grupo de los llamados centauros ligados a las Fuerzas Armadas que andan armando una respuesta militar a Maduro. Empieza el tema del diálogo a despertar toda clase de contradicciones internas en la oposición. Igual el bendito referéndum que va a quedar como una inviabilidad absoluta. El propio diálogo divide a los opositores y los pone a pelear con el medio, el gobierno, intrigando entre los distintos dirigentes. La Asamblea Nacional se paraliza porque se le acabó la gasolina. Prometió sacar a Maduro en los primeros 6 meses, se están cumpliendo y no logran hacer nada que signifiquen una vía expedita hacia la expulsión de Maduro. Por lo tanto, lo más probable es que todo esto termine en el estallido social producto del hambre y la fractura de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que viene. Para eso hay que prepararse. Fuera Maduro, fuera el gobierno ya. Compatriotas venezolanos, hay que comenzar a acostumbrarse a un nuevo lenguaje para comprender los nuevos conceptos políticos que van a estar a la orden del día para poder entender lo que pasa. No viene unas elecciones, no viene diálogo, no viene unas componendas de partido, menos aún un referéndum o cosas por el estilo. Viene es una revolución. ¿Y qué es una revolución? Es la desintegración de la economía, del tejido social, de los partidos políticos, del Estado, del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Todo vuela en pedazos, todo se desintegra.
las revoluciones implican que hay que rehacer todo, que queda en un completo caos y hay que poner un nuevo orden sobre el panorama político nacional. Ese nuevo orden debe encabezarlo una junta civil militar de transición que convoque una constituyente que abra las compuertas a la reconstrucción del mercado mediante el capitalismo absolutamente libre, la apertura de fronteras, la eliminación de aranceles, la absoluta libertad cambiaria y muchas otras medidas de seguridad para las inversiones que nos permitirían superar el caos económico. Viene una revolución, viene un cambio de todo, de todo. Prepararse para eso. Fuera el gobierno de Maduro ya. Compatriotas venezolanos, cuando planteo que viene una revolución no exagero. Es lo que ocurre en cualquier sociedad que haya acumulado todas las tendencias explosivas y el estado de ruina general al que ha llevado el país la administración madurista diosdadista. Las Fuerzas Armadas amenaza con estallar también, pero puede, por los mecanismos de disciplina interna, superar una crisis enorme que también va a presentarse en su interior por las tendencias centrífugas, por las competencias de liderazgos militares para tratar de torcer el destino nacional, y entonces esas luchas intestinas pueden terminar en una solución de fondo para la crisis militar que a su vez resuelve la crisis de conducción del Estado venezolano. Por eso, no esperen nada de liderazgos que ya fracasaron. No esperen nada de propuestas democratistas o de diálogos y otras propuestas fracasadas antes de arrancar. Ni elecciones a gobernadores, ni referéndum, ni consultas de ningún tipo pueden ya resolver la crisis de fondo de conducción del Estado. Solo un nuevo gobierno puede reconstruir las instituciones y la economía. Solo un gobierno de facto. Así que, señores políticos, alíñense por o contra un nuevo gobierno de una junta civil militar de transición. Fuera Maduro ya.